Nuevamente nos encontramos para realizar nuestra lectura. Este capítulo se titula El poder de Dios. Capítulo número 10. El poder de Dios. El poder infinito e incomprensible le pertenece a la naturaleza de Dios y se expresa en parte en sus obras. Por inspiración, Job declaró en Job 26:14: He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No deberíamos pensar que el poder de Dios se limita a las acciones que lleva a cabo. Sus actos solo muestran una parte de su poder esencial. David escribió en el Salmo 62:11: Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. En las Escrituras se alude a Dios 70 veces como todopoderoso. Dios y el poder son tan inseparables que son términos recíprocos. En Marcos 14:62, nuestro Señor afirmó que se sentaría a la diestra del poder. En el capítulo 16, versículo 19, leemos que se sentó a la diestra de Dios. Entonces, son términos recíprocos, Dios y poder. Pero hablemos de lo que es el poder de Dios. Fuerza para actuar es una definición simple del poder de Dios, pero deberíamos mencionar también el derecho o la autoridad para ejercer esa fuerza, porque uno puede actuar con poder sin la autoridad adecuada o tener autoridad apropiada sin ser estorbado para actuar. Sin embargo, Dios tiene la autoridad y la capacidad de actuar. Dios posee un poder absoluto y poder para ordenar. Su poder ilimitado habla de todo lo que Él podría hacer, pero que no ha decidido hacer. Su poder para ordenar habla de todo lo que ha decretado hacer. En su poder absoluto podría haber impedido a Adán que pecara, podría haberle levantado hijos a Abraham de las piedras, podría haber enviado a 12 legiones de ángeles para rescatar a Cristo de la cruz. Sin embargo, su poder para ordenar según su voluntad fue no hacer nada de eso. Tenía mejores planes. Dios es capaz de realizar lo que le plazca y lo que Él designe, sin ninguna dificultad ni resistencia. Su poder es tan grande como su voluntad, y dado que el poder es el principio de la acción, es por tanto mayor que ninguna acción en sí misma. Dado que el poder es el principio de la acción, es por tanto mayor que ninguna acción en sí misma. A diferencia de nosotros, Dios no depende de nada para mostrar su poder. No necesita tener ningún objeto a mano, en primer lugar, ni medio alguno disponible por el cual obrar. Desde nuestra perspectiva, este poder es distinto de la sabiduría y la voluntad de Dios. Esta última ordena, su sabiduría guía y su poder realiza. Como expresa Efesios 1:11, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Las escrituras nos dicen que ha hecho lo que ha querido, sin embargo nunca nos dicen que haya hecho todo lo que ha podido. Este atributo les proporciona actividad a todas las demás perfecciones de la naturaleza de Dios. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil compasión, su promesa un sonido hueco, su justicia un mero espantapájaros. En algunos aspectos, el poder de Dios tiene mayor extensión que los demás atributos. La misericordia supone un objeto infeliz, la justicia supone un delincuente, pero el poder constituye en realidad un objeto, crea y protege. Cuando cesan la misericordia y la justicia, el poder sigue preservando a la persona en el infierno o en el cielo. El poder de Dios es fundamental para su ser. El poder de un rey terrenal está en su pueblo, hablando de un modo práctico. Pero el poder de Dios está en sí mismo. No necesita medio alguno por el cual actuar,
Por otra parte, el hombre depende constantemente del uso de los medios. Cualquier pequeña medida de poder que tengamos viene de Dios. Solo Él es esencialmente todopoderoso. Dado que su esencia es infinita, resulta que su poder también lo es. No podemos contar la suma de nuestros pensamientos, pero Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios 3:20. Sobrepasa nuestra aritmética. Nada es demasiado difícil para Él. Obra según su voluntad que no está limitada por su poder. No hace ni la milésima parte de lo que es capaz de hacer, pero todo lo que lleva a cabo es perfectamente según lo que Él ha determinado. Todo lo que lleva a cabo es perfectamente según lo que Él ha determinado. Con esto no queremos decir que su voluntad limite su poder, sino que su voluntad guía la demostración de su poder. Podría haber hecho una araña tan fuerte como un león, pero no lo hizo. Todos sus designios y el uso de su poder están aplicados con perfecta sabiduría. Asimismo, su poder no disminuye nunca. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Isaías 40:28, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su poder es, pues, infinito y se le denomina su eterno poder, como lo dice Romanos 1:20. Que haya cosas que Dios no pueda hacer no disminuye su poder en modo alguno, más bien lo fortalece. Algunas cosas son imposibles por su propia naturaleza. Por ejemplo, ser y no ser al mismo tiempo es una imposibilidad. Lo que está hecho no puede deshacerse. Algunas cosas son imposibles para la naturaleza de Dios. Por ejemplo, no puede dejar de ser lo que es. No puede contradecir su propia esencia, no puede morir. Algunas cosas no son posibles para las gloriosas perfecciones de Dios. Por ejemplo, no puede pecar, no puede mentir, no puede negarse a sí mismo. Ser débil en alguno de estos ámbitos no sería perfección, sino una falta de la misma. ¿Puede considerarse una fuente de agua dulce débil porque no da agua amarga? Y lo último de todo, algunas cosas son imposibles porque Dios así lo ha ordenado. Por ejemplo, fue imposible que el mundo fuera destruido inmediatamente después del pecado de Adán, porque el decreto de Dios antes de la fundación del mundo fue restaurar a una gran multitud en Cristo. Pero ahora debemos ver las pruebas. Pruebas de la omnipotencia de Dios. Las escrituras afirman, por supuesto, con frecuencia esta verdad. Dios respondió a la duda de Sara con esta pregunta. En Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le respondió a Moisés, que se preguntaba cómo proveería Dios comida para Israel, que estaba hambriento, con esta pregunta. Números 11:23, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Pero consideremos algunos otros argumentos. El poder que las criaturas poseen apuntan al poder de su creador, que debe ser aún mayor. La fuente o causa debe ser mayor que el efecto. El poder original debe ser todopoderoso para efectuar todas las demás cosas. Todos los poderes menores derivan del original. También, sin un poder infinito, Dios no sería perfecto. Cualquier debilidad sería una deficiencia, una carencia que lo haría finito y no perfecto. El poder puro no puede mezclarse con la debilidad. Si Dios no fuera perfecto en poder, podríamos imaginar a algún otro ser más poderoso y por tanto más perfecto que Él. Semejante sugerencia es blasfema. También la simplicidad de Dios demuestra su poder. Un ser compuesto puede perder facultad y su poder puede disminuir. Por ejemplo, un hombre puede perder un brazo y con ello perder cierta fuerza. Sin embargo, Dios es un espíritu simple. Su poder no puede decrecer. Los milagros, además, que Dios ha efectuado demuestran su poder.
Los milagros que Dios ha efectuado demuestran su poder. Todas sus obras en la naturaleza manifiestan su poder. Pero cuando revierte algún funcionamiento normal de la naturaleza, los hombres sienten mayor admiración que de costumbre. Por ejemplo, cuando el fuego no consumió a los 3 hebreos dentro del horno, y si destruyó a los siervos del rey que estaban fuera. Nabucodonosor quedó asombrado y declaró que no hay otro Dios como Jehová. Como declara el Salmo 136:4, Él es el único que hace grandes maravillas. Con todo, el mayor milagro no demuestra más que una pequeña parte de su poder. La pregunta ahora es, ¿dónde aparece el poder de Dios? ¿Dónde aparece el poder de Dios? Bueno, su poder aparece en la creación. Al cielo se le llama la magnificencia de su firmamento. La primera frase de la Biblia expresa con energía un poder infinito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este atributo es el primer concepto en la mente de las criaturas respecto a su creador, según Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En las Escrituras se distingue a menudo al Dios verdadero de los falsos dioses mediante la prueba de la creación. A esto se les llama los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Pero Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios mostró su poder creando todas las cosas a partir de la nada. La única materia que ha existido jamás es la que Él hizo. La distancia entre la nada y algo, entre no ser y ser, es inconmensurable. Solo la abarca el Dios Todopoderoso. Nuestra mente no puede concebir un poder mayor. Lo mejor que el hombre puede hacer es reorganizar la materia, nunca crearla. Consideremos también la extensa variedad de criaturas que Dios hizo. Primero creó la materia y después le dio forma y la convirtió en una variedad sin fin de formas y estructuras distintas. El observador casual no imaginaría nunca que todo procedió de una fuente única. Pero Dios lo hizo con mucha facilidad, sin instrumentos. Él afirma, yo Jehová, que hago todo, Isaías 44:24, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, sencillamente por un acto de su voluntad. Pronunció la palabra y fue hecho. Como dice el Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él hizo el universo con la misma facilidad con la que formamos un pensamiento. Podría haber hecho la cantidad de mundos que hubiera querido. Además hizo todas las cosas al instante. Tan pronto habló, todo sucedió de una forma perfecta. Pero también, ¿dónde aparece el poder de Dios? El poder de Dios aparece en su gobierno del mundo. Esta obra podría dividirse en gobierno natural, moral y de gracia. Gobierno natural, gobierno moral y gobierno de gracia. En el gobierno natural, Dios primero preserva. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. El Salmo 36:6. Él le ordena al agua de los mares, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job 38:11. Nada tiene poder para preservarse a sí mismo. Más bien, el mismo poder que creó algo debe preservarlo. Si Dios dejara de preservar todas las cosas, regresarían a la nada. En segundo lugar, Él propaga la creación, hace que la semilla crezca y se multiplique. Respecto a la propagación del hombre, el salmista declara en el Salmo 139:14, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
Las escrituras hablan con frecuencia de que es Dios quien abre y cierra la matriz. También Él gobierna la actividad de todas las criaturas, porque en Él nos movemos. Toda moción, desde el sistema solar hasta el sistema circulatorio del hombre, es por su poder. Si a Él le place, puede hacer que el sol se quede quieto o que el corazón de un hombre cese de latir. Verdaderamente el poder para conservar el movimiento es tan grande como el poder para interrumpirlo. Pero ahora hablemos del gobierno moral. Dios restringe la malvada naturaleza del diablo. De no ser así, la tierra se convertiría en un infierno. Aquel que tentó primero a Eva atacaría a todos los hombres como lo hizo con Job. Deseó destruir a Pedro, pero Dios gobierna todos los actos de Satanás. Como Job dijo referente a Dios en Job 12:16, suyo es el que yerra y el que hace errar. Dios también refrena la corrupción natural de la humanidad. Cada miembro de la raza de Adán está igualmente corrompido. Todos somos ramas de la misma raíz. No somos mejores que Adán. Es espantoso imaginar lo que los hombres perversos harían si Dios no pusiera obstáculos. El capítulo 1 de Romanos es el retrato de cada uno de nosotros en nuestro estado natural, pero Dios nos sujeta con su gran poder. Además, ordena y guía el mal en el mundo para llevar a cabo sus propios fines. Permitió que los hombres impíos crucificaran a Cristo. A pesar de ello, para conservar a la iglesia primitiva de los mismos hombres malvados, Dios envió temor sobre cada alma. Así, los que se atrevieron a clavar al Hijo de Dios en la cruz se asustaron cuando aparecieron 12 hombres desarmados. Este no es más que un ejemplo de cómo Dios dirige el mal que permite. En el gobierno de gracia, Dios muestra su poder, protegiendo a sus elegidos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, muchos enemigos han surgido contra el pueblo de Dios. Cuántas leyes y edictos se promulgaron, cuántos ejércitos, peligros y traidores salieron de entre las filas, cuántas maniobras sutiles hacia la transigencia. A pesar de ello, Dios preserva. Satanás pensó haber levantado a Faraón para destruir a los adoradores de Dios, pero la verdad era que Dios lo había levantado para que fuera un ejemplo práctico de su gran poder en las plagas que él envió. Hizo que su glorioso nombre se proclamara por toda la tierra. En los informes sobre la victoria en el Mar Rojo que circularon por todo el mundo. Al final, hubo más adoradores. En la historia de la Iglesia, Dios ha llevado a cabo muchas liberaciones para su pueblo que no fueron nada menos que milagros. Hasta el día de hoy seguimos vivos por su poder preservador. Considera también los procedimientos judiciales de Dios como prueba de su gobierno. Él juzgó a Sodoma con una lluvia de fuego del cielo. Establece monarcas por su poder y por éste los hace caer. Poderosos imperios han desaparecido por medios sorprendentes, como el imperio romano, que fue pisoteado por los bárbaros. Toda la naturaleza está bajo sus órdenes. El mar, que no devoró a ningún israelita, no escatimó a un solo egipcio. Dios se deleita en usar pequeños medios para hacer que sus propósitos se cumplan. Como un escuadrón de piojos para humillar a Faraón o 300 hombres para derrotar a las huestes madianitas. Nada es demasiado pequeño como para que Dios no pueda hacer grandes cosas con ello. Nada es demasiado pequeño como para que Dios no pueda hacer grandes cosas con ello. Pero también, ¿dónde se muestra o dónde aparece el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios también aparece en la redención. Con toda seguridad, su poder se manifiesta en ella de forma suprema. A Cristo se le denomina poder de Dios, así como sabiduría de Dios. ¿Cuánto más fácil habría sido para Dios crear un mundo de nuevo en vez de restaurar uno roto? En primer lugar, crear un mundo nuevo en vez de restaurar uno roto. Em, es que
debemos considerar a la persona que lleva a cabo la redención. No es otro que el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Como eterno Hijo de Dios se hizo carne, pero sin pecado. Fue concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Esta simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15, estaba perfecta y únicamente preparada para el cargo de mediador entre Dios y los hombres. En el capítulo anterior ya hablamos de la infinita sabiduría manifestada en el diseño de las dos naturalezas unidas en una persona. Ahora trataremos la realización de ese diseño como manifestación de infinito poder. Implicaba reunir naturalezas muy opuestas y distantes una de otra. A pesar de ello, ni se mezclaron ni cambiaron. Nuestra comprensión finita no puede asimilar del todo esta unión, pero sí podemos entender que fue el poder divino que la produjo. Además, vemos una maravillosa manifestación de poder en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Sus muchos milagros hablan por sí mismos, pero tal vez el mayor milagro fue su paciencia, por la cual soportó a diario los reproches de los hombres y especialmente los delitos cometidos contra él cuando conspiraron para matarlo. Fue en su infinito poder que Dios lo levantó de los muertos. Las palabras le parecen inadecuadas al apóstol para expresar esta noble verdad. Efesios 1, 19 al 20. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En segundo lugar, consideremos la publicación de la verdad de la redención. Cuando analizamos la naturaleza del mensaje del Evangelio, las personas que difundieron ese mensaje y los medios que empleaban, no podemos evitar ver el ejercicio del poder divino. El mensaje se opone a la sabiduría natural del hombre. Los filósofos de Atenas estimaban que un Dios crucificado y resucitado era una enseñanza poco lógica. Se burlaron del mensaje y tacharon al mensajero de palabrero. Los judíos juzgaron que el mensaje era contrario a sus costumbres y una amenaza para su estabilidad. Eran tan devotos a sus tradiciones como los gentiles a sus supersticiones. En última instancia, el Evangelio de Cristo va en contra de la inclinación de todo hombre, independientemente de las distinciones externas. Qué poder se requiere para sacar al hombre de sus prejuicios pecaminosos! Es más que renuente a la negación de sí mismo y a la humillación total en todos los ámbitos de su vida. Escuchar este mensaje transmitido por unos portavoces comunes, ignorantes, ex empleados de barcos y redes, hacía que la verdad fuera aún más increíble. Hacía que la verdad fuera aún más increíble. Y estos humildes apóstoles se atrevieron a acusar a los solemnes príncipes de este mundo de haber asesinado a Jesucristo. No usaron un ejército ni las leyes de la tierra para que su causa tuviera éxito. Sencillamente proclamaron la verdad de Dios, sin una pulida oratoria, dependiendo de un poder superior para ello. Nunca una religión halló tan feroz oposición como el cristianismo bajo los romanos. A pesar de todo eso, el Evangelio puso al mundo patas arriba. En menos de 20 años, cada provincia del imperio había oído el mensaje de la cruz. La persecución solo sirvió para aumentar el número de creyentes. Hasta algunos siervos de Nerón se convirtieron. ¿A qué podríamos acreditar el éxito del Evangelio sino al poder de su autor? En tercer lugar, consideremos la aplicación de la redención. El poder de Dios es más evidente en esta obra poderosa de la conversión, la cual se compara a una creación, a un nacimiento, a una resurrección. La conversión es una transformación radical en la que el corazón de un hombre se vuelve contra todas sus inclinaciones naturales. El Evangelio, que es
poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16, encuentra un enemigo natural en la mente del hombre, en su corazón y en su voluntad. Sería más fácil convertir a una mosca en un águila que hacer un santo de un pecador. Las afirmaciones de Dios van en contra de todos nuestros hábitos profundamente arraigados y dominantes. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Pero Dios obra de forma poderosa para atraer a los pecadores a sí mismo, como dice Juan 6:44. Desposee al hombre de su autoestima, hace morir su orgullo, somete sus pasiones, implanta el temor de Dios donde solo había desdén, hace que esté dispuesto a servir a su nuevo Señor y concede el que deseemos su honra. Ningún poder inferior al divino puede apartar nuestro corazón del mundo. ¿Cuántas puertas cerradas debe atravesar la omnipotencia para rescatarnos de nosotros mismos? El poder es tan eficaz que nada puede detenerlo, pero tan dulce que nadie se ha quejado jamás de él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él atrae con cuerdas de misericordia, como dice Jeremías 31:3. Dios mezcla el placer y la victoria, de modo que nos deleitamos al ser vencidos por él. Pedro lo expresó muy bien. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios no solo se demuestra en el pecador, sino también en el perdón que Él concede. Ejerce un poder sobre sí mismo para tener paciencia con muchos agravios y satisfacer a su propia justicia en la persona de su Hijo. En cuarto lugar, el poder de Dios se manifiesta protegiendo a sus redimidos. Una cosa es subyugar y otra mantener doblegado. El poder para mantener bajo el yugo no es inferior al poder de imponerlo primero. Dios magnifica su poder haciendo que los creyentes perseveren en el mundo, como un barco débil debatiéndose entre rocas y tempestades, donde se demuestra su poder más que si los hubiera transportado de inmediato al cielo. Ahora, vamos a aplicar esta enseñanza. Jesucristo es todopoderoso porque solo Dios lo es. A ver, perdón. Porque Jesucristo es todopoderoso y solo Dios lo es, entonces Jesús debe ser Dios. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. No como dos colaboradores, sino más bien como una sola esencia que obra de forma indivisa. Una y otra vez se atribuye en las Escrituras la obra de la creación a Cristo, el Hijo, por quien asimismo Dios hizo el universo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, Hebreos 1:10, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es lo que dice Colosenses 1:16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. No se limitó a hacer algunas cosas, sino que hizo todas las cosas. Por tanto, Él mismo no fue creado. Tampoco fue el Hijo un mero instrumento en la creación, sino la causa principal. Además, se le atribuye la preservación de todas las cosas. Todas las cosas en él subsisten, es lo que dice Colosenses 1:17. El poder para resucitar de la tumba se le atribuye a él, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que nadie ponga en duda la capacidad de salvar de quien tiene el poder de la creación, la preservación y la resurrección en sus manos. Del mismo modo, el Espíritu Santo es Dios.
estuvo activo en la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Está activo en la conversión, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5. Está activo en la resurrección. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, porque estuvo activo en la creación, estuvo también activo en nuestra conversión y está activo o estará activo en la resurrección. Pero de este atributo del poder de Dios aprendemos sobre la bienaventuranza de Dios. Dado que Él es todopoderoso, no puede carecer de nada, porque cualquier carencia indica debilidad. Del mismo modo, aquí encontramos un fundamento para la inmutabilidad de Dios. Nada puede obligarle a cambiar, porque no hay poder mayor que el suyo. El Salmo 2 habla de su risa ante quien lo desafía. He aquí también una razón por la que Dios gobierna el mundo. Su conocimiento, su sabiduría y su poder se reúnen en la obra de la providencia. Quienes lo nieguen quieren negarle su cabeza, su corazón y sus manos. También encontramos una razón para adorar a Dios. Admiramos la fuerza ya sea en un cuerpo humano o en un ejército de hombres. ¿Cuánto más admiraremos y adoraremos al Dios omnipotente? Toda adoración se sustenta en dos pilares, la bondad y el poder en él. Si uno de los dos fuera defectuoso, la religión se desvanecería. Por este motivo oramos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando olvidamos este atributo, nos volvemos descuidados en la adoración. Esta también es una razón para creer en la resurrección. Como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Si Él nos creó de la nada, ciertamente puede reunir nuestros átomos de aquí y de allá en el día final. Resulta extraño que este atributo no se trate como es debido y se desdeñe como lo hacen los hombres pecadores. Niegan que Él creara o que sea capaz de hacer todas las cosas. Todo pecado y sobre todo la obstinada seguridad en el pecado es un ataque contra este atributo. El hombre imagina que está a la altura de Dios. Primera de Corintios 10:22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Toda forma de incredulidad es suponer que Dios no puede hacer más que nosotros. La nación que cruzó el Mar Rojo no tardó en preguntar, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Con cuánta frecuencia el ateísmo práctico sale a relucir? Dudamos del poder de Dios cuando le tememos al hombre. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo de Hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Confiar en uno mismo en lugar de depositar nuestra confianza en Dios es burlarse del poder de Dios. Atribuir el bien al medio que Él provee en lugar de a Él mismo equivale a insultar su poder. Lo vuelvo a repetir, atribuir el bien al medio que Él provee en lugar de a Él mismo equivale a insultar su poder. Sin embargo, no deberíamos abusar de la doctrina usándola para justificar contradicciones. Por ejemplo, hay quien argumenta a favor de la falsa doctrina de la transubstanciación, afirmando Dios es capaz de cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre literales del Señor. También podríamos creer las fábulas de Esopo. El poder de Dios no contradice su palabra. Tampoco deberíamos abusar del poder de Dios descuidando el uso de los medios que Él provee. El poder de Dios no debería ser nunca una excusa para nuestra ociosidad o desobediencia.
Por otra parte, precipitarse al peligro es más un abuso de su poder que confianza en él. Todos los enemigos de Dios sufrirán por siempre desgracias indecibles bajo su mano poderosa. Tal vez se resistan a su ley, pero no podrán resistir su castigo. En el infierno resplandecerán dos atributos de Dios, la ira y el poder. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, si el hombre no puede escapar a la muerte terrenal, ¿cómo es que escapará a la segunda muerte? Y qué grande debe ser la venganza que es respaldada por la omnipotencia. Ojalá que cada pecador que lea estas páginas considere cuidadosamente la futilidad de rebelarse contra el Todopoderoso. Pero también para los creyentes existe consuelo. Aquí hay todo un océano de consuelo para los creyentes. El poder de Dios pone en acción todos sus atributos. Qué vacíos estaríamos si Dios hubiera dicho, yo soy verdadero, sabio, amoroso y justo, pero no poderoso. En vez de esto, el poder de Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones y angustias. Hasta nuestro Salvador, estando en la cruz y viendo a su Padre fruncir el ceño, ejerció la fe en el poder del Padre, llamándolo Elí, un título que designa su poder. Este atributo nos consuela en todas las corrupciones y tentaciones. Ningún enemigo interior o exterior es demasiado fuerte como para que Él no pueda vencerlo. A Dios no le falta poder para llevar a cabo todo lo que ha prometido. Lo que Él ha determinado que ocurra tiene que ocurrir. Su poder nos capacita para perseverar en la fe. Nuestro Señor declaró, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos guardados en el poder de Dios. Cuando la causa de Dios en la tierra parece débil y desesperada, aquí hay motivo de consuelo. Dios puede resucitar a los muertos. No tiene más que pronunciar una palabra y sus enemigos caerán. Perecen por el aliento de Dios. Él convierte la noche en día con toda rapidez. Apocalipsis 18 nos habla de la caída de Babilonia en un solo día. Pero debemos recordar que Dios suele esperar para actuar a que hayamos tocado fondo y agotado nuestros propios recursos, para que su poder pueda ser más evidente y admirable. Nuestras decadencias no son sino escenas para la más brillante manifestación de su poder. Que los santos se armen de valor bajo la prueba. Permítanme darles unas exhortaciones finales. Obliguémonos, mis hermanos, a pensar mucho y a menudo en este atributo. Nuestros temores desaparecerán al considerarlo. Un conocimiento correcto de esta verdad es fundamental para toda religión verdadera. Sin ello no podemos orar de manera adecuada ni amar o temer a Dios de forma apropiada. Nuestra experiencia será más estable si recordamos que Dios es todopoderoso. Confiemos. Confiemos, amados hermanos, cada vez más en Dios. Su poder le hace digno de nuestra confianza más profunda. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Abraham tenía una visión especialmente clara del poder de Dios. Estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenemos aún más motivos de confiar en Él que los patriarcas del Antiguo Testamento, ya que tenemos pruebas más claras de su poder en la persona y obra de Cristo. Este atributo debería producir temor en los impíos y por tanto en el justo debería fomentar la confianza. Hace que la misericordia y la bondad de Dios sean poderosas para con nosotros. En ocasiones, el poder de Dios es lo único en lo que podemos confiar. Como declararon los 3 hebreos en Daniel 3:17, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No puede haber confianza en Dios si no mantenemos nuestra mirada en su poder. Aprendamos humildad y sumisión. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es lo que dice Pedro
en el capítulo 5, versículo 6. Qué necedad resistir al poder infinito. Aprendamos a no temer al hombre. ¿Le temerás a un enano si un gigante te protegiera? Tenerle miedo al hombre es un insulto a Dios, ante quien las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Por tanto, tengamos temor de Dios el Señor. Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Él puede hacer que un cabello o una miga nos ahoguen, puede convertir los bocados dulces en amargos, puede convertir nuestra conciencia en un león devorador, puede vencer a cualquier imperio, como si nadie se opusiera. Deberíamos asombrarnos ante ese poder que nos puede destruir. Debemos temerle porque Él puede destruirnos, pero bendecirle y con todo nuestro corazón, porque conforme a su bondad en Cristo, no lo hará. Amén.